ahí hay una preocupación que surge en el marco de la relación mercado laboral-educación, y es que finalmente, ante la incapacidad de generar una buena educación y ante la incapacidad de generar un buen trabajo, resulta que ahora el mensaje es: todos son emprendedores. Y eso nos ha llevado a la precarización de la educación, a la precarización del trabajo, y que finalmente pues sea un escenario casi que de selva, ¿cierto? Experimente a ver qué le funciona, y si le funciona, pues felicitaciones porque la sacó del estadio, pero el resto de la gente no. Entonces, la preocupación aquí es cómo logramos entonces desde la universidad, desde el mercado laboral, teniendo en cuenta lo que estabas diciendo, Daniel, ahorita cuidado con la idea de educarnos solo para el trabajo, pero ¿cómo logramos entonces dar ese paso? Porque es que en el caso del área de trabajo en el que yo he estado, que son las ciencias sociales, pues tu facultad se vería beneficiada, pero las mías tampoco. Por ninguna parte, ¿cierto? Entonces uno dice, pucha, entonces, ¿qué es lo que uno debería estudiar finalmente uno y a qué facultad uno se mete para que la cosa pueda funcionar? Es que yo creo que no depende de qué facultad se mete uno. Esto tiene que ser una política nacional decidida, que uno tenga desarrollo económico y permita diversificar los empleos, pero que también ofrezca empleo público, porque el Estado pues es también un prestador de servicios importante, y las personas de ciencias sociales pues pueden jugar un rol fundamental en ejercer Estado y aumentar la posibilidad del Estado de ofrecer servicios en todo el territorio nacional. Entonces yo creo que pues una política de desarrollo eficiente que permita diversificar los sectores en los que la gente trabaja, pero al mismo tiempo que está más fortalecido y permite también emplear personas para ejercer sus labores de Estado, que es garantizar los derechos fundamentales de toda la población, pues es mejor. Pero no se puede hacer si Colombia no tiene un desarrollo económico, no se industrializa, no genera más rentas, no crea riqueza que pueda pues permitirle esa amplitud. Distribuirlo de una mejor manera, o sea, no distribuir pobreza, sino realmente distribuir riqueza. Exacto. Liliana, hay un tema, y es que yo sé que hay una parte tuya que siente empatía por esa situación, y es que varias personas, por ejemplo, que estudiaron conmigo el doctorado en historia, o que estudiaron el doctorado en antropología, hay algunos de doctorado en derecho, incluso doctorado en ciencia política, que llevan 2, 3, 4 años de haberse graduado y no tienen un trabajo. Porque en últimas, esas carreras o esas áreas de conocimiento no te generan a ti una cosa concreta de valor, ¿cierto? ¿Cuál es el rol porque Daniela ahorita decía, el Estado debería también contratar a estas personas? ¿Cuál es el rol que deberían jugar estas personas que se están preparando en las ciencias sociales, en el desarrollo que está teniendo o que debería tener el país? Es que creo que esto debería llevarnos a un debate muy importante sobre lo que concebimos como desarrollo también del país. O sea, desarrollo no es solamente poder explotar recursos naturales más barato, o poder gerenciar empresas, o poder atraer inversión extranjera. Y ni siquiera es solamente poder industrializar o poder alimentar a la gente, ¿sí? El arte nacional es patrimonio también. La construcción del Estado, por ejemplo, que pueda además darle derechos a toda su población y tenga una estructura lo más eficiente posible, debería ser un asunto de la mayor prioridad para cualquier gobierno: tener una buena escuela de gobierno, tener una buena escuela de historia. Pero como todas esas decisiones se han venido, digamos, tomando en sentido contrario, sobre todo en los últimos 30 años, se han eliminado las cátedras de historia o se han fusionado con las de ciencias sociales. Eso termina teniendo también un efecto muy grave sobre la construcción de identidad nacional y sobre siquiera tener un ánimo de tener un proyecto de país. Entonces, las ciencias sociales, o quienes somos profesionales de las ciencias sociales, podríamos y deberíamos tener un papel
pues preponderante en la construcción de ese proyecto de país, en entender cómo se construye comunidad, en algo, digamos, que ha generado crisis, por ejemplo, aquí en Bogotá muchísimo, que es el tema de la participación y construcción de democracia. Entonces, ese cortocircuito tan grande que existe entre el Estado y la gente organizada que siente que no se la escucha cuando se toman decisiones de gobierno, pues para eso están las ciencias sociales, precisamente para tratar de llegar a lenguajes comunes, para que la participación sea incidente, para que el Estado se ponga al servicio de la ciudadanía, y eso también es patrimonio y pasa por revalorar, digamos, qué significa tener un país con su propia historia de desarrollo, y esa es una reflexión que creo que hay que hacer. ¿Cómo hacer, por ejemplo, que los espacios laborales, educativos sean espacios seguros para todas, para todos? Es también, digamos, una reflexión que podríamos hacer quienes estamos desde las ciencias sociales y que estamos haciendo, pero desde un lugar que, pues, como dices tú, pues no se valora, porque estamos hablando solamente de cómo o atraer inversión extranjera o, bueno, etcétera. Tú en el mercado laboral en el que estás ahora, Daniela, ¿tú cómo ves ese proceso? ¿Sí existe un desbalance entre la educación social y la educación, digamos, de hacedor de cosas? Como científica ingeniería que, administrativa. claro. Pues, o sea, yo creo que sí hay una brecha. Lo que pasa es que en Colombia, Colombia es una economía igual de servicios, o sea, nosotros no tenemos una economía industrializada, entonces al final, pues los administradores les va súper bien, a la gente como yo que, por ejemplo, trabaja con empresas o con organizaciones, ONGs, que vienen a Colombia, pues nos va muy bien, pero yo creo que, por ejemplo, incluso los ingenieros hoy pueden enfrentarse a una dificultad clara, que es que el país pues no tiene muchas opciones tampoco para ellos, a menos de que sean ingenieros como, no sé, como industriales, y entonces puedan como darle algo a la economía de servicios. Entonces yo creo que incluso para ellos es una dificultad, o sea, yo creo que casi que ninguna carrera aquí te asegura el campo laboral. Claro, hay unas que sí lo aseguran más que otras, eso no es una cosa que vamos a negar, pero yo creo que hoy el tema está muy agudo y es muy difícil encontrar trabajo después de graduarse, y ese es un problema que Petro no va a venir a solucionar aquí de un día para otro, como... Pues ni Petro ni nadie. Sí, va a ser muy difícil una solución, pues va a requerir de mucho tiempo y de una apuesta de sociedad.